El suave tintineo de las cucharas contra la porcelana era la sinfonía de cada mañana en la vida de Sofía. Desde el amanecer, su día se tejía entre el aroma a café recién hecho y el bullicio de las conversaciones matutinas en la cafetería El Rincón Cálido. Con 25 años, sus manos ágiles se movían con la destreza de quien conoce cada recoveco de su oficio, llevando bandejas repletas con una sonrisa genuina. No era solo un trabajo, era el pilar que sostenía a su familia. Cada propina, cada jornada extenuante, era un peldaño más para que su madre, Elena, y su pequeña hermana tuvieran lo necesario. La vida no había sido fácil para ellas, pero la resiliencia era un rasgo compartido, un legado silencioso que Elena había inculcado en sus hijas. Elena era el ancla de Sofía. Una mujer de fortaleza inquebrantable, con ojos que contaban historias de sacrificio y amor. Sofía recordaba con cariño la imagen de su madre, en los pocos momentos de descanso, acariciando un anillo peculiar en su dedo anular. Era una pieza antigua, de oro envejecido y con una piedra de un azul profundo, casi místico, engarzada en un diseño que evocaba tiempos pasados. La madre de Sofía lo llamaba el anillo de la esperanza, una reliquia familiar que, según le había contado desde pequeña, había pasado de generación en generación, aunque la historia exacta de su origen se había diluido con el tiempo, envuelta en un velo de misterio y nostalgia. Para Sofía, ese anillo era más que una joya. Era un símbolo de su linaje, de las batallas superadas y de los sueños aún por cumplir. Esa mañana, el Rincón Cálido tenía una atmósfera diferente. Una extraña quietud precedió la entrada de un hombre que parecía desentonar con la sencillez del lugar. Era el señor Harrison, un cliente poco habitual, pero cuya presencia siempre causaba un revuelo discreto. Un hombre de edad avanzada, de porte distinguido, con un aura de soledad palpable que lo envolvía. Se sentaba siempre en la misma mesa junto a la ventana, pidiendo un té Earl Grey y leyendo un grueso libro de cuero. Sofía, acostumbrada a su rutina, se acercó a tomar su orden, su libreta en mano. Mientras el señor Harrison indicaba su preferencia, Sofía sintió un escalofrío. Sus ojos se posaron, casi por inercia, en la mano del millonario que sostenía el menú. Y ahí estaba. Un destello familiar. En su dedo anular, resplandecía un anillo idéntico al de su madre. La misma forma, el mismo diseño intrincado, la misma piedra azul profunda que parecía absorber la luz. Era imposible. Su mente luchaba por procesar lo que veían sus ojos. ¿Una coincidencia tan asombrosa? ¿O acaso, había algo más? Un nudo se formó en su garganta. El corazón le latió con fuerza, un ritmo acelerado que amenazaba con delatarla. ¿Debería decir algo? La prudencia le gritaba que no, que se mantuviera profesional, que una coincidencia no era más que eso. Pero una voz interna, un impulso irrefrenable, le urgía a hablar. La imagen del anillo de su madre, su significado, su historia incierta, se proyectaba sobre el brillo de la joya del señor Harrison. La pregunta, sencilla y poderosa, se formaba en sus labios, lista para desatar una cadena de eventos inimaginables. La curiosidad era una llama que ardía en su pecho, demasiado intensa para ignorarla. El aire en la cafetería pareció enrarecerse de repente. Sofía sintió el calor en sus mejillas, una mezcla de nerviosismo y una audacia que no sabía que poseía. El señor Harrison la miraba con una expresión serena, esperando su orden. El tiempo se estiró, cada segundo una eternidad. Finalmente, la necesidad de saber, de desentrañar ese misterio que le arañaba el alma, venció a la prudencia. Disculpe la pregunta, señor Harrison, comenzó Sofía, su voz un murmullo apenas audible, pero firme. Se inclinó un poco, como compartiendo un secreto. Es solo que, su anillo. Es extraordinariamente parecido a uno que tiene mi madre. Una reliquia familiar, me refiero. La piedra azul, el diseño, es idéntico. La expresión del señor Harrison, hasta entonces impasible, se alteró. Sus ojos, que antes parecían distantes, se fijaron en Sofía con una intensidad repentina. Había asombro, sí, pero también una chispa de algo más. Interés,
una curiosidad profunda que contrastaba con su habitual reserva. Llevó su mano a la mesa, girando suavemente el anillo en su dedo. «Idéntico», dice, su voz, que Sofía recordaba grave y autoritaria, sonó ahora con una cadencia más suave, casi titubeante. «Eso es inesperado. Este anillo ha estado en mi familia por generaciones. Una pieza única, creía. ¿Está usted segura de lo que ve?» Sofía asintió con vehemencia, olvidando por un instante el entorno profesional. «Completamente segura. Mi madre lo usa siempre. Es una pieza de oro antiguo, con una piedra ovalada de un azul tan profundo que parece atrapar la noche. Tiene un grabado específico, casi como un patrón celta en el metal. ¿Es así el suyo, señor Harrison?» El millonario asintió lentamente, sus ojos aún fijos en Sofía, como si intentara leer cada pensamiento en su mente. «Así es. Exactamente como lo describe». Fascinant. Verdaderamente fascinant. Se hizo un silencio denso. El señor Harrison dejó su menú a un lado, su atención completamente absorbida por la conversación. «Dígame, Sofía», continuó, su tono ahora más directo, casi imperativo. «¿Desde cuándo tiene su madre ese anillo? ¿Sabe su historia, su procedencia exacta? ¿De dónde vino a su familia?» Sofia sintió un escalofrío. La pregunta sobre la procedencia del anillo de su madre siempre había sido una zona gris en la memoria de Elena. «Mi madre siempre me ha dicho que es una reliquia familiar, que ha pasado de generación en generación. Pero la historia detallada, no la sé. Ella no suele hablar mucho de ello, o al menos, no con gran detalle. Dice que es el anillo de la esperanza, y es muy preciado para ella». El señor Harrison la escuchó con una concentración que sorprendió a Sofía. No era el cliente distante al que estaba acostumbrada. Había algo en sus ojos, una urgencia apenas contenida, que revelaba un interés más allá de la mera curiosidad. Se notaba que la coincidencia no era tan trivial para él como podría parecer. Un pensamiento fugaz cruzó la mente de Sofía, ¿y si esa simple coincidencia no era tan simple después de todo? La semilla de la intriga había sido sembrada, no solo en Sofía, sino, y esto era evidente, también en el enigmático millonario. Su próximo movimiento, o su falta de él, sería el gancho que definiría el camino de esa extraña coincidencia. El señor Harrison terminó su té, pero su mente parecía estar en otra parte. Sus ojos, antes perdidos en la lejanía de sus pensamientos, ahora se posaban intermitentemente en Sofía, una mirada que mezclaba asombro con una determinación silenciosa. Al levantarse para pagar, su voz adquirió un tono de seriedad inusual. «Sofía», dijo, deteniéndose un momento, «agradezco su honestidad. Lo que me ha dicho es de gran importancia para mí. Estaré en contacto». Con esas palabras enigmáticas y un gesto de cabeza, el millonario se marchó, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta en la mente de la joven camarera. Apenas el señor Harrison cruzó el umbral de la cafetería, descolgó su teléfono y marcó un número. «Necesito que hagas una investigación urgente», dijo a su asistente, su voz ahora firme y sin rastro de la anterior sorpresa. «Busca todo lo que puedas sobre una familia de apellido». Sofía. «No, una camarera de El Rincón Cálido». «Pregunta discretamente. Y específicamente, investiga sobre un anillo de oro antiguo con una piedra azul profunda, de diseño celta, que pudiera haber pasado de generación en generación en esa familia. Quiero resultados lo antes posible». La intriga del señor Harrison no era una mera curiosidad. Era la reactivación de una búsqueda largamente olvidada, una esperanza que creía sepultada. Mientras tanto, Sofía terminó su turno con la cabeza en un torbellino. La imagen del anillo del señor Harrison y sus palabras resonaban en su mente. Esa noche, al llegar a casa, la luz tenue del salón la recibió. Su madre, Elena, estaba sentada en su sillón favorito, tejiendo. En su mano izquierda, como siempre, el anillo de la esperanza brillaba con un fulgor melancólico. «Mamá», Sofía comenzó, sentándose frente a ella, «hoy pasó algo muy extraño en la cafetería. Atendí a un cliente, el señor Harrison, un hombre mayor y muy adinerado.
Y sabes, él tiene un anillo, exactamente igual al tuyo. Mismo color, mismo diseño. Se lo comenté, y él se mostró muy sorprendido e interesado. Elena dejó caer las agujas. Su rostro, generalmente sereno, se tornò pálido. La mano que sostenía el anillo tembló ligeramente. Sus ojos se abrieron de par en par, y Sofía notó una mezcla de nerviosismo y una tristeza profunda que rara vez veía en su madre. ¿El señor Harrison? Un hombre mayor, dices. Elena preguntó, su voz apenas un susurro. Se frotó la frente con la mano libre, como si intentara despejar una neblina de su mente. Ese anillo ha estado en nuestra familia por mucho tiempo, Sofía. Es una pieza única, muy valiosa para mí. No creo que sea el mismo. Pero mamá, te juro que era idéntico. Hasta el patrón grabado, insistió Sofía, la preocupación creciendo en su pecho ante la reacción de su madre. Él me preguntó sobre su procedencia, sobre nuestra familia. La madre de Sofía se levantó bruscamente, su semblante contraído. Sofía, ese anillo es nuestro. No hay nada más que saber. Es una reliquia. Por favor, no le des más vueltas a esto. La evasiva de Elena era evidente, pero también lo era el dolor que sus palabras velaban. Sofía notó cómo su madre apretaba el anillo en su dedo, como si temiera perderlo. Aquella reacción, más que cualquier otra cosa, confirmó las sospechas de Sofía. Había un secreto, grande y pesado, asociado al anillo de su madre, un secreto que el señor Harrison, sin saberlo, había empezado a desenterrar. La coincidencia del anillo ya no era solo un asombro. Era una puerta entreabierta a un pasado que nadie en su familia parecía querer recordar. La noche en casa de Sofía se tiñó de una extraña melancolía. La reacción de Elena ante la mención del señor Harrison y el anillo había sido más que una simple negación. Era una herida reabierta. Después de la abrupta conversación, Elena se retiró a su habitación, sumida en un silencio que Sofía conocía bien. El silencio de los recuerdos dolorosos. Sofía la escuchó moverse inquieta durante horas, y de vez en cuando, el leve tintineo del anillo golpeando algo, como si Elena lo estuviera examinando obsesivamente. En la oscuridad de su habitación, Elena viajó décadas atrás. Imágenes borrosas de su juventud emergieron de la bruma del tiempo. Un pueblo polvoriento, la risa de un hombre que ahora era solo una silueta difusa, la promesa de una vida mejor, y luego, la dolorosa separación. Había una sensación de pérdida, de decisiones tomadas en la desesperación, de un secreto enterrado bajo capas de supervivencia. El anillo en su dedo se sentía de repente más pesado, no solo por el oro, sino por el peso de lo no dicho, de un pasado que había intentado sellar con el olvido. Las piezas del rompecabezas de su vida parecían desordenarse, impulsadas por un encuentro azaroso en una cafetería. Mientras tanto, en su imponente mansión, el señor Harrison no había dormido. Los informes de su asistente habían llegado, aunque preliminares, eran suficientes para encender una llama de esperanza. Habían encontrado a una Elena, con el apellido que Sofía había mencionado, viviendo una vida modesta con 2 hijas. Lo más impactante, había registros antiguos de una coincidencia de apellidos en un pequeño pueblo, el mismo del que el señor Harrison tenía recuerdos borrosos de su propia juventud, un lugar donde su familia había tenido una conexión importante antes de un suceso trágico. La descripción del anillo de Elena, recopilada con discreción por el asistente, coincidía perfectamente con el de él. No había duda. La coincidencia era demasiado grande para serlo. El señor Harrison sintió una oleada de emociones, una mezcla de incredulidad, anhelo y una punzada de remordimiento por el tiempo perdido. La conexión parecía innegable. Había algo más que un simple anillo. Había una historia, una vida, quizá incluso un lazo de sangre que los unía. Al amanecer, el señor Harrison tomó una decisión. No podía esperar más. Tenía que ver a Sofía y a su madre, y no de forma casual en la cafetería. Había llegado el momento de confrontar el pasado, o al menos, de ofrecer una oportunidad para desenterrar la verdad. Esa tarde, Sofía recibió una llamada telefónica en su trabajo.
Era dell'assistente dell'Sr. Harrison. La voz era formal, pero el mensaje fue una sacudida. El señor Harrison desea invitarlas, a usted y a su madre, a una reunión privada en su residencia mañana por la tarde. Es sobre algo de suma importancia, relacionado con el anillo que mencionó. Sophia Saint-Yo un escalofrío. La invitación no era una sugerencia, era una urgencia palpable. El tono era grave, casi un ultimátum velado, que dejaba claro que ese encuentro no sería una simple charla. El misterio alrededor del anillo se espesaba, y la puerta hacia la verdad, o lo que fuera que el destino les deparaba, estaba a punto de abrirse de par en par. La tensión crecía, porque ambas mujeres sabían que el momento de la verdad se acercaba. La mansión del señor Harrison se alzaba imponente, rodeada de jardines inmaculados que parecían ajenos al peso de los secretos que se cernían sobre ella. Sofía y Elena se presentaron puntuales, con una mezcla de aprehensión y una curiosidad que les carcomía por dentro. Sofía vestía su mejor ropa, pero su corazón latía al ritmo de la incertidumbre. Elena, por su parte, se veía frágil, sus ojos perdidos en el horizonte como si buscara algo que había perdido hace mucho tiempo. El anillo, ese talismán de su pasado, brillaba en su dedo, un faro de intriga en medio de la creciente tensión. El señor Harrison las recibió en una elegante sala de estar. Su rostro ya no mostraba la distante reserva del cliente, sino una expresión de solemne expectación. Las invitó a sentarse, y tras un breve silencio que se sintió eterno, fue directo al grano. «Gracias por venir», comenzó, su voz grave pero gentil. «Sé que esta invitación debe parecerles inusual, pero lo que tengo que decirles es de suma importancia. Y créanme, no es una coincidencia lo que las ha traído aquí». Hizo una pausa, su mirada se posó primero en Sofía, luego en Elena, deteniéndose en el anillo que adornaba el dedo de esta última. «Este anillo», dijo, levantando su propia mano para mostrar la joya idéntica, «ha estado en mi familia por más de 100 años. Se dice que fue un encargo especial, un par de anillos que simbolizaban una promesa, un lazo inquebrantable. Mi abuelo me lo entregó en su lecho de muerte, pidiéndome que nunca lo vendiera, que algún día el otro anillo encontraría su camino de regreso a nuestra familia». Sofía contuvo el aliento. El parecido no era una casualidad. Era un par. Elena, por su parte, se aferraba al reposabrazos del sillón, su rostro pálido como la cera. El señor Harrison continuó, su voz cargada de emoción. He investigado Elena. Y las coincidencias son demasiadas. El lugar de origen, las fechas. Mi familia perdió el contacto con una rama muy querida hace mucho tiempo, después de una serie de tragedias. Mi abuelo siempre creyó que un día el otro anillo aparecería, como una señal. Las palabras del millonario cayeron como bloques de piedra en el silencio de la habitación. Elena, visiblemente afectada, comenzó a temblar. El peso de los años de silencio se hizo insoportable. Cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, había una resolución en ellos, aunque teñida de profundo dolor. Sé de qué habla», susurró Elena, su voz rota. Miró fijamente el anillo en su dedo, y luego al señor Harrison. «Mi abuela me lo dio. Ella también hablaba de una promesa, de algo que se perdió. Siempre lo he guardado, sin saber la historia completa. Pero ahora lo entiendo. Usted es el nieto de aquella familia». La revelación, aunque parcial, fue un mazazo. Elena no lo dijo explícitamente, pero en su tono, en la forma en que sus ojos se encontraron con los del señor Harrison, había una admisión tácita de una conexión profunda. La promesa de la que hablaban los anillos era mucho más que un simple lazo. Era un lazo de sangre, una historia familiar truncada por el tiempo y las circunstancias. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué parte de la historia no estaba contando su madre? El gancho era palpable. La admisión a medias de Elena solo abría la puerta a un misterio aún mayor, uno que implicaba a su propia familia de una forma que jamás habría imaginado. El silencio en la sala se hizo más denso, cargado de verdades no dichas. Las palabras de Elena resonaban: «Usted es el nieto de aquella familia,
una declaración que, aunque incompleta, ya había encendido una chispa de comprensión en Sofía y una punzada de esperanza en el señor Harrison. La mirada de la anciana se perdió en el espacio, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para desenterrar décadas de silencio. El señor Harrison, con una suavidad inesperada, tomó la iniciativa. Elena, dijo, su voz teñida de una profunda emoción. Mi abuelo se llamaba Thomas Harrison. Tenía una hermana, Isabella, que desapareció de nuestras vidas después de unos eventos muy difíciles en el pueblo donde vivían. Ella se llevó consigo un anillo, el otro de este par, que fue hecho especialmente para simbolizar la unión de nuestras dos ramas familiares. Usted conoció a Isabella. La mención de Isabella fue el golpe final para Elena. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y una cascada de recuerdos largamente reprimidos la inundó. Sofía observó, con el corazón encogido, como su madre, la mujer fuerte y resiliente que siempre había conocido, se desmoronaba ante sus ojos. Isabella, susurró Elena, su voz apenas audible. Isabella era mi madre. Era mi abuela, Sofía. La revelación cayó como un rayo en medio de la sala. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. ¿Su madre, hija de Isabella? ¿Y Isabella era la hermana del abuelo del señor Harrison? Eso significaba. Eso significa, continuó Elena, ahora con más fuerza, las lágrimas corriéndole por las mejillas, que somos familia. Que usted, señor Harrison, es mi primo lejano. Y Sofía. Sofía es su sobrina nieta. La confesión de Elena fue un torbellino de emociones y explicaciones. Relató la historia que su propia madre, Isabella, le había contado en fragmentos a lo largo de los años. La trágica pérdida de sus padres en un accidente, la separación forzosa de Isabella de su hermano Thomas debido a las circunstancias de la época y la pobreza extrema. Y la dura decisión de Isabella de empezar una nueva vida en otro lugar para proteger a su propia familia, llevando consigo el anillo como el único vestigio de su pasado y la promesa de un reencuentro que nunca llegó en vida. El orgullo y el dolor habían impedido a Isabella, y luego a Elena, buscar a la familia Harrison, creyendo que habían sido olvidadas. El anillo, ese pequeño círculo de oro y zafiro, había sido el hilo conductor de una historia de amor, sacrificio y separación. El señor Harrison escuchaba con una mezcla de conmoción y una profunda tristeza. La imagen de su abuelo, añorando a su hermana perdida, se hizo dolorosamente real. Mi abuelo Thomas nunca la olvidó, dijo, con la voz quebrada. Pasó años buscándola, sin éxito. Llevaba este anillo como una muestra de fe, la esperanza de que un día se reencontrarían. No puedo creer que este pequeño objeto nos haya vuelto a unir después de tanto tiempo. La sala, antes silenciosa, se llenó de suspiros y el tenue sonido de las lágrimas de Elena. Sofía, aún asimilando la magnitud de la revelación, sintió una oleada de emociones contradictorias. El impacto del secreto, la tristeza por el pasado de su familia, y una inesperada sensación de pertenencia. De repente, su vida, siempre tan simple y lineal, había adquirido nuevas dimensiones, ligadas a un pasado que jamás imaginó. La coincidencia del anillo no era tal. Era el destino revelando su intrincado plan, uniendo dos mundos que estaban destinados a cruzarse. El lazo de sangre era innegable, y con él, la promesa de un futuro donde la familia, antes fragmentada, podría, por fin, ser completa. El aire en la suntuosa sala se había llenado de una emoción cruda, las lágrimas de Elena mezclándose con el asombro y la revelación. Sofía se sentó al lado de su madre, tomando su mano, ofreciéndole un consuelo silencioso mientras la verdad del pasado se desplegaba ante ellas. El señor Harrison, conmovido hasta lo más profundo, se acercó a Elena y con una delicadeza que Sofía nunca le habría atribuido, tomó la mano donde brillaba el anillo de la esperanza. Mi abuelo habría estado tan feliz, dijo el millonario, su voz quebrada por la emoción. Toda su vida buscó a Isabella. La pena de su separación lo acompañó hasta el final. No sabe el peso que me quita del alma saber que ella, que tu madre, Elena, tuvo una vida, que formó una familia. Y que ahora, gracias a Sofía y a este anillo,
Hemos vuelto a encontrar este lazo irrompible. Las horas siguientes se dedicaron a desentrañar los hilos enredados del tiempo. Elena, liberada de la carga del secreto, habló con una claridad que Sofía nunca le había escuchado. Contó las penurias de Isabella, la migración, los sacrificios, y como el anillo era el único recuerdo tangible de una vida que había quedado atrás. El señor Harrison, a su vez, compartió anécdotas de su abuelo Thomas, pintando un cuadro de un hombre que, a pesar de su fortuna, cargaba con la pena de una pérdida familiar, siempre con la esperanza de que el destino uniera de nuevo los caminos. Sofía, al principio abrumada, comenzó a asimilar la magnitud de lo que significaba esta nueva conexión. No solo habían encontrado un pariente adinerado, habían descubierto una parte perdida de su propia historia, un legado que las conectaba con un pasado rico en emociones y resiliencia. Las lágrimas de su madre ya no eran solo de dolor, sino de alivio, de la sanación que solo la verdad puede ofrecer. Con cada palabra, la distancia entre los mundos de Sofía y el señor Harrison se acortaba. El millonario, antes una figura distante y enigmática, se revelaba como un hombre de corazón sensible, también anhelante de una conexión familiar que la vida le había negado. Se estableció una nueva dinámica, una base de confianza y afecto que se construía sobre los cimientos de la verdad y el reencuentro. En los días siguientes, las visitas a la mansión Harrison se hicieron más frecuentes. No eran encuentros formales, sino reuniones familiares donde las historias fluían libremente. Sofía y su madre fueron introducidas a otros miembros de la familia extendida Harrison, quienes, aunque sorprendidos, recibieron con calidez a los nuevos parientes. El señor Harrison, quien había vivido una vida solitaria rodeado de lujos, encontró en Sofía y Elena la compañía y el calor familiar que tanto había echado de menos. Comenzó a compartir no solo sus historias, sino también parte de su mundo, ofreciéndoles apoyo y la posibilidad de un futuro más allá de las preocupaciones económicas. La sanación del pasado se convirtió en el punto de partida para nuevos comienzos, tejiendo una red de relaciones donde el amor y la pertenencia ocupaban el centro. El anillo, antes un símbolo de un misterio, ahora era el emblema de una familia reunida. El rincón cálido seguía siendo el escenario de las mañanas de Sofía, pero su vida ya no era la misma. Ahora, en lugar de la tensión por las propinas, había una ligereza en sus pasos. El señor Harrison, que ahora insistía en ser llamado tío George, se había convertido en una presencia constante y amorosa. Sus visitas a la cafetería se mantenían, no por necesidad, sino por el simple placer de compartir un café con su sobrina nieta, una costumbre que se había vuelto un rito de su reencuentro. El anillo, que por generaciones había sido un símbolo de un misterio no resuelto, se había transformado en la prueba tangible de un destino entrelazado. Elena, liberada del peso del secreto, había recuperado una vitalidad que Sofía no le conocía. Los recuerdos del pasado, antes dolorosos y fragmentados, ahora eran compartidos con una serenidad que permitía la sanación. Las anécdotas de Isabella, la valiente abuela que forjó un nuevo camino, se contaban con orgullo, y la historia de Thomas, el abuelo que nunca perdió la esperanza, era un testimonio de la perseverancia del amor familiar. El tío George, quien había vivido en la opulencia pero en la soledad, encontró en Sofía, Elena y su pequeña hermana el calor de un hogar que le había faltado. Las mansiones y las vastas propiedades ya no se sentían vacías. Se llenaron de risas, de conversaciones animadas y del bullicio de una familia que, contra todo pronóstico, se había vuelto a encontrar. Sofía, con el apoyo y la guía de su tío, exploró nuevas oportunidades que la vida le ofrecía, siempre manteniendo la humildad y el espíritu trabajador que la definían. Su destino, antes limitado por las circunstancias, se expandía hacia un horizonte de posibilidades. La historia del anillo se convirtió en la leyenda familiar, el relato de cómo un pequeño objeto, en manos del destino, tejió lazos inquebrantables. Fue una lección de que la vida, en su infinita sabiduría, tiene planes ocultos, y que un simple encuentro puede desatar una serie de eventos que transforman por completo el rumbo de las existencias. El amor, la confianza y los lazos de familia no eran solo conceptos, sino la vivencia misma de Sofía y su familia. Al final, la camarera y el millonario, dos almas de mundos aparentemente distintos,
Descubrieron que el destino ya había preparado para ellos un encuentro que no solo revelaría un secreto olvidado, sino que también les infundiría una felicidad y un sentido de pertenencia que ni todo el oro del mundo podría comprar. El anillo, antes una reliquia silenciosa, se erigía ahora como un faro de la conexión y la magia de lo inesperado en la vida.